Hoy reflexionaremos sobre un tema urgente y necesario: la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Para entenderlo, primero debemos reconocer conceptos clave, como lo son el género, la violencia de género, la igualdad y la inclusión, y después analizar cómo estos se manifiestan en nuestro contexto mexicano. El sexo se refiere a las características biológicas, cromosomas, órganos reproductivos y hormonas. En cambio, el género es una construcción social, histórica y cultural que varía según la época y la sociedad. Esto significa que los roles y comportamientos que se esperan de hombres y mujeres no son naturales, sino que son aprendidos. A partir de aquí surgen los estereotipos de género, que pueden predecir conductas, como que los hombres suelen ser proveedores y las mujeres suelen ser las cuidadoras, como lo tenemos muy normalizado pues en México. Normar conductas sería que los hombres deben ser fuertes y las mujeres deben ser sumisas. Estos estereotipos influyen en cómo nos percibimos y nos relacionamos y pues qué oportunidades tenemos. Definir la violencia es un poco complejo, ya que depende de valores sociales y contextos. Existen diferentes enfoques. Restrictivo: solo violencia física. Medianamente restringido: violencia física y amenazas. Moderado: incluye violencia verbal y psicológica. Amplio: cualquier daño físico, psicológico, económico o social. Como ejemplo tenemos la violencia económica, el aislamiento y el control emocional. Un elemento común es que la violencia siempre limita la integridad, la autonomía o la autodeterminación de la persona. Por otra parte, la violencia de género es aquella que se ejerce en función de los roles y estereotipos de género, normalmente ligada a relaciones de poder desiguales. Pueden adoptar múltiples formas, como la física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. En México, el criterio cuantitativo señala que la mayoría de las víctimas son mujeres. El criterio ideológico explica que la violencia de género surge de normas sociales que justifican la subordinación de un género frente a otro. Algunos ejemplos frecuentes son la violencia doméstica, que son las agresiones en el ámbito familiar, la violencia sexual, que vendrían siendo los acosos, abusos o violaciones, los matrimonios forzados o uniones tempranas, prácticas discriminatorias que refuerzan la desigualdad, aunque principalmente afecta a mujeres. También puede impactar a hombres o personas con identidades de género diversas, siempre que esté mediada por estereotipos de género. Por otra parte, tenemos la igualdad e inclusión. La igualdad implica que todas las personas tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y accesos a recursos, sin importar su sexo, su género u otra condición. Por otra parte, hablaremos un poco acerca de la igualdad y la inclusión. La igualdad implica que todas las personas, sin importar su sexo, género, edad, condición social, identidad u orientación sexual, tengan los mismos derechos, oportunidades y acceso a los recursos. Es decir, que hombres y mujeres, pero también personas con identidades no binarias o de comunidades históricamente excluidas, puedan ejercer su vida en condiciones equitativas. La inclusión, por otro lado, significa ir un paso más allá. No basta con reconocer derechos en el papel, hay que garantizar que grupos históricamente marginados puedan participar en igualdad de condiciones en la vida social, política, económica y cultural. Por ejemplo, no solo basta con que la ley diga que una persona de discapacidad tiene derecho a estudiar. La inclusión implica que existan rampas, intérpretes de lengua de señas, materiales accesibles para que esas personas
puedan ejercer realmente ese derecho. En México persisten graves desafíos, como lo son la discriminación laboral y la brecha salarial. En promedio, las mujeres ganan alrededor de un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo. Homofobia y violencia contra la diversidad sexual. Todavía se registran crímenes de odio contra las personas de la comunidad LGBTQ+, y en varios estados los prejuicios limitan su acceso a empleos o servicios de salud. Exclusión de grupos étnicos y personas con discapacidad. Los pueblos originarios enfrentan barreras lingüísticas y sociales para acceder a la educación y a la justicia. En tanto, las personas con discapacidad suelen tener acceso limitado a empleos dignos. Retos actuales en México. Erradicar estigmas culturales que normalizan la violencia, desde la frase como "los hombres no lloran" o "calladita te ves más bonita", hasta prácticas que justifican el control de una pareja sobre otra. La cultura sigue reforzando desigualdades. El reto es cambiar estos patrones desde la vida cotidiana. Fortalecer la educación con perspectiva de género desde edades tempranas. La escuela puede ser un lugar transformador. Enseñar a niñas y niños sobre respeto, igualdad y diversidad ayuda a prevenir la reproducción de roles y estereotipos. Un ejemplo positivo son los programas de educación sexual integral que explican que las tareas del hogar o los cuidados no deben recaer solo en las mujeres. Garantizar acceso real a la justicia para víctimas de violencia de género. Aunque existen leyes y protocolos, muchas mujeres que denuncian enfrentan procesos largos, revictimizantes o con autoridades que minimizan la violencia. Un reto es capacitar a los jueces, policías y ministerios públicos para actuar en sensibilidad de género y rapidez. Diseñar políticas públicas efectivas que promuevan la igualdad sustantiva. No basta con políticas declarativas, se necesita presupuesto, mecanismos de seguimiento y resultados medibles. Por ejemplo, programas de apoyo económico a madres trabajadoras, refugios para mujeres en riesgo y sanciones efectivas contra quienes discriminen. Promover la inclusión social reconociendo la diversidad sexual, cultural y étnica. México es un país multicultural y diverso. Reconocer la riqueza de los pueblos indígenas y de la comunidad LGBTQ+, no solo es un asunto de justicia, también fortalece nuestra democracia. Un ejemplo es el reconocimiento legal de las lenguas originarias en algunos estados, aunque todavía falta extenderlo a todo el país. Reconocer la violencia de género es solo el primer paso. Lo más importante es cuestionar las prácticas, creencias y estereotipos que la sostienen. No basta con indignarnos ante las cifras de feminicidios o discriminación. Debemos actuar en lo cotidiano, en el lenguaje que usamos, en cómo educamos a nuestras hijas e hijos, en cómo tratamos a nuestras compañeras y compañeros de trabajo. La igualdad e inclusión no son simples ideales, son derechos fundamentales, pero todavía enfrentan obstáculos como la falta de acceso a oportunidades, la persistencia de prejuicios o la indiferencia social. Lograr una sociedad justa depende del esfuerzo de todas y todos, familias, escuelas, instituciones y ciudadanía. En conclusión, la violencia por razón de género en México es un problema estructural que atraviesa tanto la vida privada como la pública. Requiere transformaciones profundas, desde cómo nos educamos en casa hasta cómo se diseñan políticas públicas y se imparte la justicia. La igualdad y la inclusión son metas posibles, pero necesitan compromiso social, político y cultural. Construir un México libre de violencia y con igualdad real no es utopía, es una tarea colectiva que comienza con nuestras acciones cotidianas. Por último, te invito a seguir reflexionando
pero sobre todo a ser parte del cambio, porque la lucha contra la violencia de género y por la igualdad no solo es un tema de mujeres, es un compromiso de toda la sociedad.